Aragón, capítulo 2, porque fuimos siguiendo todo el desarrollo de este gran proyecto de cannabis aquí en Puerto Madryn y los resultados me parece que mejores aún de lo que ustedes esperaban, y cuando hablo ustedes, de todo el equipo que llevó adelante el proyecto. Tal cual. Bueno, esto que empezó el año pasado, que te vinimos a contar que estábamos haciendo, que bueno, finalmente ya pasó un año, la verdad que sí. Si bien nuestro objetivo, te contamos que era por ahí la utilización de estos fitopreparados de cannabis medicinal como coadyuvante del dolor crónico, esa era nuestra idea, poder que fuera un producto seguro, accesible para las personas que lo necesitaran y demás. Nos encontramos con que no solamente obtuvimos buenos resultados respecto de dolor, que fue de los 88 pacientes que logramos enrolar, más del 65% mejoraron, pero además no solo mejoraron el tema del dolor, sino que nos encontramos con que mejoraron otros parámetros de calidad de vida que en realidad tenían que ver con lo que nosotros íbamos a medir en las entrevistas, en las encuestas. ¿Y cuáles fueron? Mejoraron el sueño, mejoraron el cansancio, mejoraron el humor, mejoraron su estado depresivo, mejoraron la ansiedad. Cuestiones fundamentales para tener una buena vida. Para la vida totalmente, porque por ahí uno piensa solo dolor y qué bueno que estuvo, pero en realidad todas las situaciones que conllevaban a lo que ese paciente tenía, la patología que le daba ese dolor. Y lo único que no vimos modificación fue respecto del apetito, que por ahí para nosotros es un buen parámetro y dato, porque a veces por ahí utilizamos en los pacientes oncológicos aceite de cannabis justamente para mejorar el tema del apetito, como que lo aumentaría. Bueno, en este caso, en esos pacientes que nosotros observamos, ninguno tuvo modificación del apetito, ni aumentó de peso. O sea que bueno, fue como estuvo bueno para ellos. ¿Y eran personas que venían naturalizando todos estos malestares? En realidad sí, llegaron muchos de nuestros pacientes, ya sea derivados de otros colegas o por voluntad propia, peregrinando un poco en esta cuestión de haber hecho un tratamiento, otro tratamiento, y de pronto con la esperanza de ver qué podía pasar. Y bueno, la verdad que cuando finalizó este trabajo y nosotros observamos los resultados que habíamos obtenido, las manifestaciones de ellos, o sea, los relatos, los testimonios sería la palabra, eran estoy sin dolor, volví a salir a caminar, empecé yoga, fui a ver a mis nietos, cosas de la vida que a uno por ahí le parecen muy obvias, ¿no? Totalmente. Entonces como que el impacto de esas frases cada vez que ellos iban pasando los meses fue lo que nosotros nos hizo ver que íbamos más allá de dolor en esta posibilidad de acompañamiento terapéutico. ¿Y esas personas hoy en día siguen suministrándose el cannabis? En realidad, para lo que es el hospital teníamos un tiempo de 6 meses. Lo que por ahí algunos han hecho es comunicarse con algunos cultivadores solidarios, de tal manera que como ellos ahora saben la dosis que necesitan y los compuestos, porque también era otro de los objetivos, o sea, poder utilizarlo para el dolor y también dosificar. Entonces decir, bueno, para este tipo de dolor, esta es la dosis de THC y esta es la dosis de CBD. Lo que nosotros observamos en este estudio, la dosis en general fue de 6 miligramos por ciento por día para THC y 2.5 de CBD por día, pero hubo una variabilidad individual, o sea que muchos pacientes respondieron al dolor con dosis menores y otros requirieron unas dosis mayores. Ese sería como el promedio. ¿Estos son los dos componentes del aceite de cannabis medicinal o hay más? Hay un montón, esto es los que nosotros medimos y utilizamos para este tipo de estudio, pero mayormente son los más conocidos. Y otro dato interesante del trabajo que fue que más del 25% de las personas que mejoraron el dolor discontinuaron o abandonaron los antiinflamatorios, analgésicos, paracetamol, ibuprofeno, tramadol, corticoide, o sea, y eso es un dato muy interesante, ¿sí? Porque medicamentos que a la larga también tienen sus efectos adversos, porque como son pacientes de dolor crónico, o sea, que llevaban más de 3 meses y que tienen patologías que probablemente la tienen instalada y los va a acompañar el resto de sus días, entonces poder disminuir
ese tipo de tratamientos habituales o discontinuarlos es alentador para ellos. Esto me parece, Flavia, que es un cambio de paradigma. Quizás hasta hace algún tiempo atrás se acudía a la posibilidad de probar el cannabis medicinal como la última instancia, después de haber peregrinado, como vos decías, por un montón de especialidades, pero modificar eso y que sea una alternativa de entrada. Sí, yo creo que... Alternativa. Sí, en realidad nosotros más que alternativo lo llamamos complementario. Coayudante. Claro, coayudante. ¿Por qué? Porque por ahí si yo pienso en alternativo digo, tomo esto, pero no tomo esto. Y esto llega como un complemento, o sea, eso es lo que nosotros siempre le explicamos a los pacientes. Si en el recorrido, con el tiempo, lo que nosotros vemos es que discontinúan o dejan de tomar definitivamente su tratamiento inicial que tenían, eso sí lo hemos observado. Y otras veces lo que logramos es reducción de las dosis o espaciadas. Y con eso lo que hacemos es disminuir los efectos adversos. Un equilibrio. Y hacemos reducción de daño, exactamente, como que le damos al cuerpo un respiro. ¿Notás que hay acompañamiento de la comunidad médica tradicional en esta posibilidad de coayudante? Sí, totalmente. Y es algo que por ahí nosotros observamos en Madrid con nuestros colegas, que por ahí, conversando con colegas de Trelew, ahora el fin de semana que estuvimos en Comodoro, quizá, yo creo que a veces por desconocimiento o también por ahí por la formación que nosotros tenemos y que debe ser así. Yo siempre digo, o sea, nuestra formación es científica, académica, realmente porque esa es la respuesta y la seriedad con la que nosotros tenemos que tratar a nuestros pacientes. Lo que no quiere decir que el cannabis no sea serio, pero lo que sí es cierto que nosotros estamos descubriendo con estos estudios y demostrando que puede ser un complemento para la medicina que venimos durante muchos años transitando y falta mucho por hacer, o sea, faltan muchos estudios y en eso hay que seguir trabajando. Ese objetivo, Flavia, de que se pueda suministrar este aceite de cannabis en todos los hospitales, ¿se va acercando, se va achicando la distancia para lograr eso? Bueno, uno de los objetivos que tuvimos, además de hacer este trabajo y demás, es también ponernos como a disposición y en conversaciones con el Ministerio, con la Ministra de Salud, como para decir, bueno, en los hospitales de Chubut, que son 5 que tienen la posibilidad de elaborar fórmulas magistrales, existiría y estaría dentro de lo que podrían ofrecer. El tema es que deben adquirir la materia vegetal para poder elaborar los aceites. Porque, como nosotros siempre decimos, el CENPAT CONICET no es una fábrica de aceites, es una institución científica de investigación, que en este caso se prestó con sus cultivares para hacer esto. Pero, ¿cómo seguimos ahora? O sea, claro. Ellos no pueden seguir siendo nuestra fábrica. Entonces, bueno, lo que se está conversando y que esperamos nosotros que salga es una resolución ministerial para que estos 5 hospitales, que es Madryn, Esquel, Trelew, Comodoro y no recuerdo ahora en este momento cuál es el otro, puedan adquirir el propio hospital, la materia vegetal, elaborar los aceites de cannabis y que se puedan dispensar de manera gratuita y esos pacientes puedan ser atendidos en consultorios en unidades canábicas de esos hospitales. De hecho existe, en Esquel hay una unidad de cannabis que atiende pacientes con aceites de ONG o de algunos cultivadores solidarios de la zona. Ese es el modelo que Esquel encontró para dar respuesta. Bueno, nosotros con esta resolución que esperamos se beneficiarían más de un hospital que sería Puerto Madryn. Eso es para todos, esa es la idea. ¿Y qué repercusión tenés en lo personal, Flavia? Tus redes sociales, el contacto con la gente en la calle, en consultorio, ¿cada vez consultan más sobre esto del cannabis? ¿Cada vez hay más interés en saber de qué se trata? Sí, incluso desde nuestros propios colegas que empiezan a estudiar, a hacer cursos, capacitación, diplomaturas, como para también poder ser facilitadores de este tipo de medicina. Y en lo personal un desafío, lo mismo que dijo Tomás y que dicen nuestros compañeros. Creo que poder ofrecer, porque creo que es un ofrecimiento que hacemos nosotros, alivio o mejora en la calidad de vida, es sumamente gratificante. Y qué sé yo, como que nos emocionamos el día que vimos los resultados, el día que se presentó. La verdad que creo que colmó mucho más las expectativas que nosotros teníamos. Cannabis medicinal, no estamos hablando de fumar un porro.
No, en realidad estamos hablando, a veces por ahí el otro día como que se generó una discusión, ¿es medicinal o es terapéutico? Decíamos, entonces decíamos, bueno, porque si no dice todo entra en medicinal y parece que lo otro no existiera. En realidad, si debiéramos usar la palabra correcta, probablemente sería terapéutico, porque lo terapéutico quizá está como muy ligado a lo medicinal. Y el otro día, bueno, alguien decía, bueno, pero por ahí si es fumado también es terapéutico. Entonces, mi deber como profesional de la salud es decir, bueno, no es lo mismo fumar que vaporizar o tomar o la vía oromucosal, que es la sublingual. Y de nuevo, repito lo mismo, así como el lorito dijera mi mamá, que es maestra. Cuando yo fumo, se genera una combustión, quemo, para que se entienda, a 400 grados centígrados o más. Entonces eso lleva a que se generen un montón de sustancias tóxicas que yo incorporo al organismo por la vía respiratoria, que se metabolizan y que se excretan en el hígado, el riñón, o sea que hace todo ese recorrido, la toxicidad. ¿Voy a tener un efecto relajante o estimulante? Seguramente, porque estoy incorporando el cannabinoide a mi organismo. ¿Cuál es la diferencia con vaporizar u otra vía? La vaporización utiliza un dispositivo que una resistencia calienta la materia vegetal o el líquido que tenga el cannabinoide, ingresa en el organismo, se metaboliza y va a actuar donde tiene que actuar. Pero esa temperatura que tiene el vaporizador es 220 grados o menos. Entonces, no 400. Exactamente. Entonces, a esa temperatura no estamos hablando de combustión, estamos hablando de humo, estamos hablando de vapores. Bien, y después la vía oromucosal u oral o sublingual, que es la que nosotros conocemos, o dérmica, no son, tóxicas, ¿sí? O sea, porque se metaboliza y no impacta de la misma manera que la combustión, ¿sí? Entonces, como para aclarar que decís, fumar también es terapéutico. Yo tengo que decir que no, o sea, fumar es tóxico, vaporizar es terapéutico. Siga repitiendo como un lorito, doctora, porque es muy clara y la verdad que hace falta repetirlo una y otra vez y llegar con información real y concreta. Sí, yo creo que sí, bueno, y estamos a disposición y ustedes también siempre nos acompañan, así que muchas gracias, nos sentimos súper contentos. Un placer, Flavia, gracias por sumarte nuevamente. Claro, gracias, Mar.